¿Alguna vez has sentido dolor inexplicable en la espalda o has notado que tu postura no es la misma de antes? La escoliosis es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo y muchos ni siquiera saben que la tienen. En este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la escoliosis, desde sus causas hasta sus síntomas y los tratamientos más efectivos. No importa si eres tú, un familiar o un amigo quien está lidiando con esta condición. Este video es para ti. La escoliosis es la desviación lateral de la columna vertebral de carácter permanente que produce un desequilibrio y rotación de los cuerpos vertebrales, resultando una curva que aparece como una C o una S que puede ocasionar compresiones de los nervios, estenosis del canal y también una importante degeneración de los discos intervertebrales. Y en consecuencia el paciente puede presentar dolor de espalda o lumbago que baja hacia las piernas o ciática, hernias discales, debilidad o sensación de cansancio en la columna después de pararse o sentarse por mucho tiempo, dolor de hombros o de cadera que parecen disparejos. ¿Cómo saber si tengo escoliosis? Una escoliosis a veces es tan evidente que solo se ve en la postura. Si piensas que puedes tener una escoliosis, ubícate frente a un espejo y comienza a observar la posición de tu cabeza, la posición de tus hombros, de tus caderas. Si observas una asimetría evidente entre un lado y otro, puede ser la señal para hablar con un especialista. De hecho, el especialista también analizará tu postura en un primer momento. Atención, la observación no es un método confiable para determinar definitivamente una escoliosis. El ser humano por naturaleza es asimétrico. La dominancia del lado derecho o el lado izquierdo en nuestro cuerpo hace que los músculos de un lado tengan un tamaño diferente a los del otro lado. No debes de alarmarte si ves un hombro más alto que el otro, por ejemplo, a no ser que resientas problemas de dolor en la espalda u otra alteración. Si este es tu caso, ve con un especialista. Como dato interesante, veamos algunos tipos de escoliosis. La escoliosis se clasifica en base a 3 elementos, según su causa, según la zona de desviación y según la gravedad. La clasificación de la escoliosis según su causa encontramos: la escoliosis de tipo idiopática es aquella que tiene un origen desconocido. Es la más común, aproximadamente a un 80% de las personas con escoliosis pertenece a este grupo. Este tipo se puede dividir en 3 tipos más según la edad de aparición. Se conoce como infantil antes de los 3 años, juvenil desde los 4 años hasta los 10 años y adolescente después de 10 años hasta los 18 años. Existen 2 factores que influyen de forma decisiva en el desarrollo de la deformidad y son la predisposición genética y el crecimiento. Numerosos estudios genéticos demuestran que los hijos de padres con escoliosis tienen una mayor predisposición a desarrollar la deformidad. Si bien no se ha podido establecer el mecanismo genético que lo produce, durante la infancia existen 2 periodos de rápido crecimiento. El primero comprende desde el nacimiento hasta los 2 años y el segundo en el periodo prepuberal, coincidiendo con los años en que progresa rápidamente la deformidad de las curvas escolióticas. De hecho, mientras exista crecimiento, puede haber empeoramiento de la deformidad. Una vez finalizada la maduración ósea, en términos generales, ya la deformidad no progresará. ¿Qué zona de la espalda afecta a la escoliosis? La desviación puede afectar a cualquier zona de la columna, aunque el patrón más frecuente es que afecte la región torácica. No es frecuente que la desviación afecte la columna cervical ni las caderas. En ocasiones existen dobles curvaturas, es decir, una curvatura hacia un lado y otra por debajo hacia el lado contrario. Escoliosis congénita. Este tipo de escoliosis aparece debido a una malformación que sucede durante el embarazo. Puede ocurrir de forma espontánea, pero también ocurre gracias a los malos hábitos de la madre, como el consumo de alcohol, drogas, entre otros, durante el embarazo. Estas malformaciones suelen presentarse como vértebras en cuña, vistas como una mitad del cuerpo vertebral que se desarrolla menos que la otra, fusión de vértebras irregularmente desarrolladas o espina bífida. Se desconoce cuál es la causa de la escoliosis congénita. Por algún motivo, mientras el bebé crecía dentro del vientre materno antes de nacer, desarrolla problemas en las vértebras como vértebras en formas inusuales, ausencia de algunas vértebras o espacios inusuales entre las vértebras. Escoliosis neuromuscular o miopática. La escoliosis neuromuscular está asociada a trastornos del sistema nervioso o muscular. Es frecuente en niños y adultos con espina bífida, parálisis cerebral,
distrofia muscular, poliomielitis, parálisis de la médula espinal, entre otras condiciones neurológicas. Junto con la columna vertebral curva, las personas con escoliosis neuromuscular suelen tener problemas de equilibrio, de coordinación para sentarse y para mantener una buena higiene postural, entre otras complicaciones. El dolor con escoliosis neuromuscular es raro, pero la escoliosis tiende a empeorar con el tiempo, más con la escoliosis neuromuscular que con otras formas de escoliosis. Y la escoliosis degenerativa. Este tipo de escoliosis es la más común en la edad adulta. Se diagnostica luego de los 50 años. Como su nombre sugiere, aparece debido al desgaste de las estructuras de la columna gracias al paso de los años, es decir, se presenta después de la madurez esquelética y se caracteriza por deformaciones vertebrales estructurales mínimas como fracturas por compresión en hueso osteoporótico, degeneración asimétrica del disco y de las facetas articulares, destrucción de las plataformas, malformación o mala alineación. Secundario a estos cambios se presentan estenosis espinal, espondilosis, abombamientos discales, formación de osteofitos y artritis de las facetas articulares, con hipertrofia capsular, hipertrofia del ligamento amarillo y calcificación del mismo. Tiene predominio en la columna toracolumbar y lumbar. El APES se presenta entre L3 y L4, L2 y L3 o L1 y L2. Estas curvas tienden a realizar una rotación translacional de la vértebra apical. La mala alineación sagital es responsable del dolor. Presenta una columna derecha durante la adultez y posteriormente se desarrolla la deformidad. Se observan curvas más cortas que las curvas idiopáticas y en un inicio la deformidad del cuerpo vertebral se manifiesta menos que en la escoliosis idiopática. Existe otra clasificación de la escoliosis en sentido de su ubicación, clasificándola conforme a la zona de desviación en escoliosis dorsal. Se llama escoliosis dorsal cuando la desviación se encuentra en la zona media del tronco, o sea, en la zona de las escápulas y las costillas. Dentro de este tipo tenemos un subtipo que identifica hacia dónde está la curvatura. Dextroescoliosis significa que la curvatura está hacia la derecha y la levoescoliosis significa que la curvatura está hacia la izquierda. Su otro tipo es nombrada como escoliosis lumbar. Este tipo de escoliosis es aquella que aparece en la zona baja de la espalda. Y la escoliosis dorsolumbar, como sugiere el nombre, este tipo de escoliosis es la desviación de la columna en la zona media y baja de la espalda, dorsal y lumbar. Es más común en niños y adolescentes. Y por último hablemos de la clasificación según el ángulo de Cobb. Con el ángulo de Cobb, el médico determina la gravedad de la escoliosis. La escoliosis según el ángulo de Cobb se divide en escoliosis leve, manifestadas en pacientes con un ángulo de Cobb menor a 20 grados. Normalmente solo con terapias se puede detener la proyección de la desviación. La escoliosis moderada, vistas en pacientes con un ángulo de Cobb entre 20 y 40 grados. Estos pacientes pueden verse beneficiados por la fisioterapia, pero la opción quirúrgica también está presente. La escoliosis grave o severa, manifestada en pacientes con ángulo de Cobb mayor de 40 grados. Debido a las consecuencias que tiene, su mejor opción de tratamiento es la cirugía. Otro tipo de escoliosis, la rotoescoliosis, es aquella donde además de la escoliosis, también hay presencia de rotaciones en las vértebras. Cuando esto ocurre, las apófisis espinosas, que deberían estar centradas, se desplazan hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Ya sabes de qué se trata. Ahora veamos cuáles son los síntomas principales de la escoliosis que debo conocer y qué efectos ocasionan en el organismo. La ciencia actual considera que las causas pueden ser óseas, musculares o posturales, pero según algunos autores no se puede excluir la posibilidad de que el resultado sea por alteración hormonal, neurológica de la maloclusión, el bloqueo de una vértebra o vestibular. La presencia de una musculatura hipotónica, relajada o un aumento desproporcionado en el crecimiento óseo refuerza la hipótesis de que el origen de esta malformación no es un componente de los ligamentos. También la parálisis en un lado del cuerpo o un fallo importante de los músculos abdominales y los músculos de la espalda causan la inclinación o rotación de la columna hacia un lado. Los niños suelen tener posturas muy malas y desequilibradas. Por ejemplo, las niñas escriben con inclinación del tronco, cabeza a un lado para evitar que el pelo les moleste al escribir. En algunos casos, este tipo de alteraciones o posturas forzadas pueden ser la causa única o combinada de la escoliosis postural. Por otro lado, la genética es un factor en el origen de la deformidad. ¿Cuáles son los síntomas de la escoliosis? En la mayoría de las ocasiones, la escoliosis no presenta ningún síntoma más allá de la propia curvatura
que se da a la columna vertebral. Los principales signos tienen que ver más con las irregularidades y deformaciones que presenta la estructura ósea a causa de tener su eje desviado. Aunque en ocasiones pueden aparecer síntomas que dificultan la calidad de vida del paciente, como diferencia en la altura de hombros y cadera. La escoliosis puede provocar que un hombro o un lado de la cadera esté más alto que el otro, dando lugar a deformaciones. Dolor de espalda o sensación de tener la espalda cargada. Algunas personas que sufren escoliosis pueden experimentar cansancio y pesadez en la columna cuando están mucho rato parados o sentados. Dolor permanente producido por el desgaste de las vértebras. Daño a los nervios raquídeos producidos por una curvatura sin corregir. Baja autoestima, sobre todo en algunos casos de niños que se ven obligados a llevar un corsé. Problemas respiratorios que se dan en casos de escoliosis graves. ¿Cómo la escoliosis puede afectar al cuerpo? La escoliosis puede afectar a varias partes del cuerpo, como los pulmones, el corazón, el cerebro, el aparato digestivo, los músculos, el sistema nervioso, el aparato reproductor y la salud mental. La escoliosis severa puede debilitar significativamente la función pulmonar e incluso está asociada a la insuficiencia respiratoria en la edad adulta. Los efectos de debilitamiento que tiene la escoliosis en los pulmones suelen ser restrictivos, ya que la curva anormal de la columna vertebral interrumpe la función pulmonar regular. En concreto, la escoliosis severa altera la función pulmonar por reducción del volumen pulmonar, limitación del movimiento del diafragma, debilitamiento del músculo de la pared torácica, estrechamiento de las vías respiratorias, provocar la compresión de los bronquios. Si la escoliosis afecta a los pulmones de una o varias de estas maneras, es probable que experimente una dificultad para respirar. Cuando la columna vertebral tiene una curvatura anormal, suele contorsionar las costillas. Esto significa que no pueden expandirse lo suficiente como para permitir una respiración completa. Debido a la limitación del movimiento del diafragma, es posible que le resulte difícil respirar profundamente y que experimente trastornos respiratorios mientras duerme. La mayoría de los casos de escoliosis tienen poco o ningún efecto sobre el corazón. Aún así, los casos graves de escoliosis pueden tener un impacto restrictivo en el corazón. Del mismo modo que los pulmones necesitan espacio para inflarse con oxígeno, el corazón necesita espacio para expandirse y bombear sangre. Cuando la escoliosis contorsiona la caja torácica, puede restringir el espacio del corazón para funcionar correctamente. En la mayoría de los casos en los que la escoliosis afecta al corazón, hace que éste trabaje más de lo normal para producir los latidos, lo que suele provocar un colapso de la válvula mitral. La válvula mitral es una de las 4 válvulas del corazón que mantiene el flujo de sangre en la dirección correcta. En el prolapso de la válvula mitral, esta válvula cardíaca no se cierra por completo y permite que la sangre se filtre hacia atrás dentro de la válvula. Como resultado, el corazón puede recibir el flujo sanguíneo disminuido y experimentar soplos. La escoliosis está asociada a la disminución del flujo del líquido cefalorraquídeo, el líquido que recubre el cerebro y la médula espinal hacia y desde el cerebro. La curvatura anormal de la columna vertebral puede interrumpir el flujo adecuado del líquido cefalorraquídeo, lo que puede empeorar la escoliosis. El bajo flujo del líquido cefalorraquídeo puede causar varios déficits neurológicos, de los cuales los dolores de cabeza son los más comunes. La escoliosis está relacionada con desequilibrios musculares. Los desequilibrios musculares de la espalda se consideran tanto una causa potencial de la escoliosis como un efecto de la misma. La escoliosis puede producirse debido a un desequilibrio muscular existente en la espalda debido a la curvatura normal de la columna vertebral. En el caso de la escoliosis, los músculos hacia los que se curva la columna vertebral están sobreutilizados, mientras que los del otro lado están infrautilizados. De este modo, los músculos de un lado de la columna vertebral serán más fuertes que los del otro si tiene escoliosis. La escoliosis afecta al sistema digestivo del mismo modo que perjudica la función del corazón y los pulmones. Quita espacio a los órganos que ayudan al proceso digestivo. Estos órganos son el esófago, el estómago y el intestino delgado. La curvatura normal de la columna vertebral puede comprimir y constreñir el esófago, el estómago y el intestino delgado al acortar el torso. Las investigaciones también demuestran que los pacientes con escoliosis suelen padecer la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si estás embarazada, la escoliosis puede afectar a la posición de tu bebé dentro del útero.
dado que la escoliosis comprime los órganos del interior del torso al acortar la distancia de la columna vertebral, puede influir en la posición del bebé. Cuanto más grave es la escoliosis, más probable es que el bebé esté mal posicionado, lo que puede provocar paros durante el parto. Los estudios han hecho otros descubrimientos interesantes sobre la escoliosis y el sistema reproductivo. Por ejemplo, la escoliosis está relacionada con niveles bajos de progesterona. La progesterona es una hormona sexual femenina estrechamente relacionada con el ciclo reproductivo. Un estudio muestra que los pacientes con escoliosis son más propensos a sufrir dismenorrea, que es la experiencia de ciclos menstruales anormalmente dolorosos. Sistema nervioso. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. Del mismo modo que el cráneo protege el cerebro, la columna vertebral protege la médula espinal. La médula espinal es un haz de nervios que envía mensajes del cerebro al cuerpo y viceversa. Si tu cráneo está desalineado, causará problemas en la función cerebral. Del mismo modo, una columna vertebral desalineada o anormalmente curvada perturba el funcionamiento de la médula espinal. Por lo tanto, como la escoliosis afecta al sistema esquelético, también afecta al sistema nervioso. La escoliosis también puede afectar negativamente a su salud mental. Tanto si se trata de un dolor como de una deformación visible de la columna vertebral, la escoliosis puede causar problemas de salud mental como imagen corporal negativa, ansiedad, depresión, autocrítica, baja autoestima, trastornos de la personalidad. Si está experimentando problemas de salud mental con la escoliosis, sepa que no está solo y que hay ayuda disponible tanto para la escoliosis como para los problemas de salud mental. ¿Cuándo se considera es grave la escoliosis? Una escoliosis grave es sencilla de diagnosticar debido a que son curvaturas muy evidentes a simple vista. Se considera grave cuando pasa los 40 grados del ángulo de Cobb y si no se comienza un tratamiento a tiempo puede llegar hasta los 90 grados. Afecta la salud general del paciente, tanto física como psicológicamente, debido a que limita mucho la movilidad normal. Cuando la deformación de la columna es muy grave, pueden aparecer problemas en el sistema cardiorrespiratorio. El tratamiento más adecuado en este caso es la cirugía. Los médicos tienen diferentes opciones quirúrgicas que pueden realizar. Estas opciones son tanto injerto óseo como fusión espinal. Vamos a la parte más importante, el tratamiento. El tratamiento depende de muchos factores, como son la causa, la localización de la curvatura, la gravedad de la curvatura, la edad del paciente, entre otros aspectos relevantes. La buena noticia es que la mayoría de las curvas de la columna vertebral son leves y no requieren tratamiento. Si el ángulo de Cobb es de 15 grados o menos, su hijo será reevaluado cada 4 a 6 meses para vigilar la progresión de la curvatura. En concreto, cuando los niños están creciendo, la curvatura puede progresar. La primera línea de tratamiento es generalmente de refuerzo. Por lo general, un tratamiento se recomienda cuando la curvatura ha progresado más allá de 20 grados. Si tengo escoliosis, ¿tengo un defecto o es la característica de mi columna vertebral? La escoliosis lumbar, así como cualquier otro tipo de escoliosis, no tiene cura en la mayoría de los casos, especialmente si la evolución de la curvatura es muy grave. Es tu característica, aprende a vivir con ella. Documéntate y busca las diferentes opciones de tratamiento que permiten tanto manejar como disminuir los síntomas y sus secuelas. Por este motivo, lo mejor es realizar un tratamiento preventivo que permitirá mejorar tu calidad de vida sobre la base de lo natural. ¿Puedo tener escoliosis y vivir sin dolor? Sí, existen tratamientos complementarios con base en reeducación postural, de la respiración y de fortalecimiento muscular que te ayudarán a corregir tu postura, mantener o aumentar tu flexibilidad, mantener tus músculos tonificados y en consecuencia evitar compresiones de vértebras y dolor de nervio ciático, y con ello ese dolor irradiado por toda tu pierna. Si ya fui diagnosticado con escoliosis y siento dolor de ciática, ¿puedo evitar la cirugía? Claro que sí. Consulta a tu médico de confianza, evalúa todas las posibilidades y el grado de gravedad de tu escoliosis. Si estás a tiempo, inicia tu proceso de rehabilitación cuanto antes y verás que sí puedes evitar la cirugía de manera natural. Si te gustaría acudir a una consulta para poder explicar tu sintomatología y así poder recibir el diagnóstico y tratamiento más adecuado, contáctanos. En la descripción del video te dejo mis datos para que puedas consultarnos. En nuestro centro contamos con un eficaz programa de 4 semanas que te garantizan eliminar el dolor y reincorporarte a tu vida laboral. Recuerda que también puedes agendar una consulta en línea o escribirnos a nuestro número de WhatsApp. Gracias por ver este video sobre la escoliosis. Esperamos que te haya sido útil y que hayas aprendido algo nuevo. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu experiencia,
Déjanos un comentario abajo. No olvides darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.